Queridos amigos, venidos en Bonora. Hoy un alhad muy especial que tenemos porque vamos a tener este Darush de Rosh Hashanah y esto es muy interesante de conocer. Puede ser vaya a ver cosas que no conoces o unas cuantas cosas que están aparejadas muy interesantes. Antes de nada, debo de saludar como corresponde a nuestros encuentros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que estamos aquí aunados para nuestro encuentro de Ajad del día de hoy. Voy a partillar mi ecran como cada semana para contaros que estamos hoy en el encuentro 145 y que vamos a tener en los próximos, no vamos a tener encuentro, un segundo que me parece que hay aquí sí, aquí hay un rico porque me mancaba una estampa. Ahora sí, quiero decirles que no vamos a tener encuentros el Alhad 17 y el Alhad 24 por mor de que vamos a estar en Rosh Hashanah y Kippur en estos días. Entonces, nuestro próximo encuentro será el 1 de octubre. Para esto seré yo la balabaya por parte del Centro Cultural Sefarad y voy a tener como musafira a Esther Ruth Sediel. Ella labora en el Yad Vashem y nos va a contar sobre el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah. Están todos convidados, ya estaremos empezado el nuevo año y nos veremos por la primera vez este día, el 1 de octubre. Como ya vos cuento siempre, los filmes de todos los programas de encuentros de Alhad están en nuestro canal de youtube.com/esefarad o podés también encontrarlos en esefarad.com/tv. Y también aquí no solamente están los encuentros de Alhad, sino unos cuantos programas más de actividades sefaradís que tenemos por parte de nuestro centro cultural. Si nos querés dar un ayudo, podés entrar en esefarad.com/encuentros y ahí vas a ver el modo de hacernos llegar vuestro dono. Regracio a los que cada semana y cada mes nos dan su ayuda para continuar con más y más de nuestros encuentros. Y también quiero decirles que no solamente es contado dono en monedas, sino que cuando miras los videos, los filmes de los encuentros y otras cosas, nos da mucho ayuda si metes like, me place, me gusta, y esto también nos hace una grande colaboración con las actividades sefaradís para todo el mundo. Y como vos decía, hoy tenemos este Darush de Rosh Hashanah. Ya sé, los que estuvieron al Had atrás, yo presenté el Darush de Rosh Hashanah por parte del Centro Gaón con el doctor Eliezer Papo. Él está en viaje y no podía estar con nosotros Had, por esto llamamos a Rav Nisim el Nekabe, que nos hizo tan honrosos que hemos dicho enseguida que sí, y con él vamos a tener nuestro Darush del día de hoy. Venido con bueno, querido Rav, en el pesillo, merci mucho por venir con nosotros el día de hoy. Te regracio con el corazón. El honor es mío muy grande, Eliana, de poder estar en un encuentro, y me alegré mucho de esto, y ya le pedimos a Rabbi Eliezer, el profesor Eliezer Papo, que si estaba bueno, sí, nos excusamos con él y le demandamos si podíamos venir. Muy bueno, merci mucho. Sí, todo bueno. Bueno, estamos aquí una semana antes de las de Rosh Hashanah, de las altas fiestas que tenemos cada año, y queremos saber algunas cositas que nos puedas contar. Bien, en primer quiero decir, estoy en Miami y aquí estábamos hablando ahora, en el computer metí una kippah
de fútbol porque estamos aquí muy, muy contentos de que Messi está en Miami. Así que el computer no solamente es judío que tiene la equipa, sino además es fan de Messi. Sí. No te puedes creer. Las gentes aquí están muy contentas, están locos porque está aquí Messi y es una cosa muy grande. Esto es a modo de chaca un poquitico. Sí. Entonces vamos a hablar un poco de, como dicho Rabbi Eliezer Papo, un darush, a modo de darush, una cosa como esta, por Rosh Hashanah, Yom Kippur, Yamim Noraim. Vamos a tener unos textos que queremos que los miren el público, de traslados de piyutim que originalmente o estaban en hebreo o están en arameo, que se meldan justo en los días de Yamim Noraim, en los Selijotes, en Rosh Hashanah y por seguro en Yom Kippur, y estos textos se trasladaron al español nuestro. A esto diremos que sí es ladino justamente, antes de muchos años por un rabino muy grande que su nombre era Rabbi Reuven Eliyahu Israel. Este rabino originalmente que nació en la isla de Rodas, estuvo muchos años en Budapest. Allá se empezó mucho con otros hajamim, y antes de tornar a Rodas para hacerse, que él fue el último gran rabino de Rodas, malorosamente, antes de que vinieran los maldichos de los nazis y tomaran a todos nuestros judíos de esta isla. Él estaba en Budapest y miró que había muchos de los gentes de los Yehidim que no estaban pudiendo entender lo que me daban, principalmente en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, y entonces él decidió de trasladar las tefilot, los piyutim, del hebreo o del arameo y meterlos en ladino, justamente, ¿sí? Él escribió estas palabras que yo quería meldar, dicho de este modo: ellos se quejan muchas veces, y con razón, porque lo que nuestras oraciones son dichas en lengua hebrea, lengua que ellos ignoran completamente. Las oraciones de los días santos, dicen ellos con regreto, no nos hacen ninguna impresión. Al contrario, ellas nos hacen añorar desgraciadamente, porque somos obligados de pasar muchas horas en el templo y cantar y ameldar en una lengua que no nos es enteramente desconocida, ¿sí? Entonces, por esta razón, él decidió de trasladar estos textos. Quiero decir que no es él el único, lógicamente, que hizo esto. Además, en los sefaradim ya hay este modo de cosa de antes, muchos años, mismo en España, de trasladar los textos de las tefilot, los piyutim, los pismonim, de trasladarlos a la lengua que las gentes entendían. Y esto es justamente lo que vamos a mirar ahora. Yo quiero decirles también que los textos que vamos a mirar, también antes de unos años, puede ser 30 años, había un jajam acá en Cincinnati, que se llamaba Rabbi Yitzhak Yerushalmi. Él venía de Estambul, ya no está en vida malorosamente, antes de, puede ser 5 años que está en Gan Eden, y él tornó a estampar estos libros de Rabbi Reuven Eliyahu Israel, los estampó una otra vez. Y entonces tenemos, por esta labor grande que él hizo, tenemos estos textos una otra vez. Bien, quiero ahora hablar del penserio que hay en los sefaradíes cuando vienen los días solemnes, estos días de Yamim Noraim, de que los piyutim y las tefilot que hacemos, las oraciones que hacemos,
cómo están fraguadas, cómo están construidas estas. Y cabe decir que hay una jochma muy grande, que hay una sapiencia muy grande, como hicieron los Jajamim esto. Lo hicieron justamente pensando como judíos, pensando cómo pensaron nuestros Jajamim en el Talmud, en el Tanaj, en la Biblia judía, y ellos están creando que cuando nosotros estamos viniendo al Bet Knesset, cuando estamos viendo a las Keilot, estamos empezando a entender cómo pensar, cómo entender estos días tan importantes que son Yamim Noraim. Y justamente, entonces ahora vamos a venir a los textos de Selijot, que ahora los vas a mirar, que vamos a empezar con el primer texto, que justo con este texto empezamos lo que llamamos nosotros las Bakashot antes de las Selijot. Las Bakashot se hicieron una cosa grande con los Sefaradim, mismo en España. Puede ser que era a la fin del tiempo que estábamos en España que desveloparon estas Bakashot. Además, estas Bakashot las tomaron de Jajamim, de escritos de Jajamim muy grandes, como es esta que se llama Yashen Alteradam, que a mí en personal me place muy mucho. Es un escrito maravilloso de los Jajamim, los más grandes, Yehuda Halevi, que él vivió allá en el año nació en 1075 y después murió en 1141. Yashen Alteradam es un texto que habla, no sé si el público ha tenido la oportunidad de mirar el libro de Yoná que está en el Tanaj, que está en la Biblia judía. Allá en Yoná, este es un profeta que era muy interesante. Lo meldamos justo en Yom Kippur. Él le vino a el Kadosh Baruj Hu y le dijo, vate a esta ciudad que se llama Nínive y diles que si no van a hacer teshuvá, voy a derrocar la ciudad entera. ¿Cuál lo hizo este señor de Yoná? Dijo, no voy a ir. Esto es increíble. Es un profeta, está sintiendo las palabras de Dios y dice él, no voy a ir. ¿Cuál lo hizo? Se metió en un vapor y se huyó a una ciudad que se llamaba Tarshish. Cuando que está en el camino, este vapor, el Dios grande mandó una sufá, como se dice, unas lluvias terribles, muy grandes, y unos vientos muy fuertes. Y Ve'ahoniah, Hisheba, Leishabermos, dice allá, que estaba todo a punto de derrocarse este chico vapor que estaban allá, y las gentes que estaban allá adentro, que no eran judíos, empezaron y ellos a llorarles y a suplicar antes de sus dioses por que les salve sus vidas. Y el que era el capitán de este vapor se abachó y entró en una camareta y lo topó allá a Yoná dormido. Todo esto está pasando. ¿Y cuál está haciendo? Yoná está dormido. Y dice, cum, Kerá el Eloheja. Y le dice estas palabras, levántate y tú, y melda al Dios tuyo, puede ser que nos vamos a salvar. ¿Cuál le dijo este Yoná? Le dijo, es por mí que todo esto está pitando. Es maravilla este cuento, es muy importante de meldarlo y lo meldamos justo en Yom Kippur por modo de que el Dios le está demandando que se vaya allá a Nínive, esta ciudad muy grande, y que les diga que hagan teshuvá. Y estas palabras justas las toma este Jajam, Yehuda Halevi, y las mete en su piyut. Y dice, Yashen Alteradam, tú que estás dormido, le dice, no duermas más, levántate, ¿sí? Y llámalo a tu Dios, ¿sí? Y ahora en este texto nos está empezando Yehuda Levi, cuál es el camino de la persona para pensar e ir trocando el pensario y venir y hacer las cosas que son justas, ¿sí? Entonces es de abandonar el dormir, no ser flojos, de buscar el buen camino y hacerse responsables de nuestros actos. Además,
Esta es una maravilla de poesía. Espero que lo están pudiendo ver claramente cómo está escribiendo estas palabras allá el Jajam, ¿sí? Y porque dice, dormido, no te adormezcas y deja de enloquecerte. Aléjate de carreras de la gente, quiere decir, no vas a caminar por los caminos de las gentes que están caminando, mete tino a lo que estás haciendo, ¿sí? Y cata carreras de tu alto, quiere decir del Dios alto, y corre por servir al Creador antiguo, según correr estrellas de los cielos, y esto, los luceros de los cielos, esto es que la persona mire para arriba y no para abajo, que la persona va a empezar a trocar sus pensarios. Este piyut lo decimos, son bakashot, lo decimos en los sefaradís, lo meldamos antes de que se empiezan las selijot. ¿Sí? Ahora vamos a venir al número 3, que es que topamos allá, es el Rahamaná. Este Rahamaná, en la realidad, es un escrito que no sabemos quién lo escribió. ¿Sí? Amá puede ser que es más de 1000 años que se escribió. Este se escribió en el tiempo de los rabinos que se llamaban los Geonim. Gaón quiere decir un genio, un jajam muy, muy grande. Y ellos, en este tiempo, estamos hablando del tiempo de la Persia, que estaban allá los grandes jajamim en Babilonia, antes de la España. Y habían dos yeshivot que las llaman academias de Jajamim, y estas eran dos, una en Surá y otra en Pumbedita. Y ellos allá hablaban arameo, hablaban todas estas lenguas y escribieron ellos muchas de las partes que eventualmente, muchas de los piutim o de las tefilotes que eventualmente vinieron a formar parte de los selijot nuestros. Esta es una de ellas y está escrito Rahamaná. Rahamaná no es hebreo, es arameo. Y justamente están haciendo la labor de trasladar el hebreo, la tefilá, la oración, a la lengua que las gentes están entendiendo. Por esto estamos viendo nosotros estas palabras de Rahamaná. Ahora, cabe decir que los nuestros vinieron, Rabbi Israel, Rabbi Rubén Eliyahu Israel, y trasladó del arameo al español esta hermosa tefilá. Puede ser que algunos se van a recordar que cada vez que decimos una de estas cosas, decimos Rahamaná Kalán, que llamé de Jacob Shelema, y las gentes responden Bedil Vayabor, Bedil Vayabor, Bedil Vayabor. Es que sí, y se entiende que estamos nosotros hablando de cosas que vienen del Tanaj. Sí, todas estas palabras que están mirando ustedes allá, vosotros allá, es que está escrito allá, recódrate de ¿cómo se dice? Del firmamiento que se hizo con Abraham vino, el querido, con Isaac, el atado, porque él fue el que estuvo en el Mizbeach, que Abraham vino y lo tomó por Corbán, que ahora vamos a hablar de ello, ¿sí? Acuérdate del firmamento de Jacob, el cumplido, y cada uno de estos grandes líderes del pueblo de Israel, estamos hablando nosotros que Dios se recuerde, y se está entendiendo que el judío que está diciendo esta tefilá sabe y entiende lo que está escrito en el Tanaj, ¿sí? Y le es fácil para esta persona hablar de estos puntos. Ahora vamos a venir al número 4, ¿sí? Que es allá. Esto es Eloheinu Shebashamayim, y lo hacemos de este mismo modo. El Hazán, que es el cantor, lo que él hace, él va levantando la voz y va diciendo Eloheinu Shebashamayim, ¿sí? Por ejemplo, dice Beritejaz de Jorbe Altishkajen, y nosotros decimos amén. Eloheinu Shebashamayim barechet lahmenu ve'etmemenu. Nosotros decimos amén. Ahora podéis mirar que esta oración, como la estamos diciendo, esto viene a despertar los corazones de las gentes cuando que están sintiendo lo que estamos diciendo, porque
esto habla de los menesteres de todos nosotros. ¿Sí? Barejet lachmenu be'edmemenu quiere decir, ¿sí?, que bendigas nuestros panes y muestra pan y muestra agua. ¿Sí? Alversias buenas, quiere decir que nos traigas besorot tovot, quiere decir que nos traigas javeres buenos. ¿Sí? Balda de sobre nosotros todas sentencias fuertes y malas. Descubre, honra a tu reino sobre nos deprisa, quiere decir pronto, pronto, ¿sí? Sentencia sobre nosotros sentencias buenas, ¿sí? Ahora, y esto estamos entendiendo que la oración muestra, como está hablando las selijot estas, estamos hablando de un modo de lo que todos nosotros entendemos, los menesteres de todos nosotros. Y por esto es muy importante cómo la oración en los Kales, en las Keilot Sefaradís, están ordenadas, ¿sí? Empezamos hablando, por ejemplo, como dijimos, de Yashen Alteradam, despértate, que es la mañana, despértate, pensa en cómo estás actuando, lo que hiciste hasta ahora, pensa en lo que quieres trocar, sé una persona responsable, ¿sí? Y después estamos hablando, como dijimos, Rahamaná, sí, estas palabras son justas, Padre piadoso, como estaba escrito allá, estamos mirando al Dios Barujú, como que queremos que sea piadoso con nosotros y no que nos tome con un din, que no queremos que sea un juez que justo con la justicia va a venir con nosotros y no vamos a tener palabras para responder. Queremos que sea misericordioso con nosotros, por eso lo llamamos Rahamana, Padre piadoso, ¿sí? Después de esto, como dijimos ahora, Eloheinu Sheva Shamayim, ahora vamos a venir a una cantica muy, muy interesante que está en que topamos aquí. Esta es una cantica muy, muy interesante que yo quería hablarles un poco a ustedes por ella. Como ves, está escrito allá, Isha mía y mi querida, ¿hasta cuándo vas perdida? Torna en Teshuvá cumplida y serás tú mi amor. En la parte Siedra la metimos en letras romanas y en la parte derecha está ya como la topimos originalmente. Esta me la envió antes de unos años Rabbi Eliezer Papo, de un manuscrito que está ya de Belogrado. Bien, maravilla, está justo en solitreo, está escrita. Esta es parte, según te mandé a unos que me dijeron que esta se canta en los días de Elul, en el mes de Elul, a la fin de la Selijot, en unas Keilot. Ama es una poesía, un piyut muy, muy hermoso que está hablando justamente como estamos mirando allá. Sí. Ella mía es el padre que es Dios. El Dios le está hablando al pueblo judío y le está diciendo que es su hija que torne en Teshuvah. Sí. Y entonces serás tú mi amor. Ella que dice, vos mi padre, mi amigo, ¿por qué no estás conmigo? Estoy en mano de enemigo entre 70 umot. 70 umot, ya sabes lo que es. Umot quiere decir pueblos, que el pueblo de Israel está en Galut, está en la diáspora y no está pudiendo esto hasta antes de 70 años. El pueblo de Israel está en Galut, está por otros pueblos que están gobernando por encima de nosotros. Nosotros no tenemos lo que decir, no podemos hacer demandas de todo lo que queremos. Otros toman lo nuestro, otros hay pogroms, otros hay muchas sufriencias por esto, ¿sí? Entonces, estamos entre las 70 umot, que esto, el Tanaj habla de que hay 70 umot, hay 70 pueblos afuera de Israel, ¿sí? Mira lo que dice el Dios Barujú a su hija, le dice, grandes avonot hicites, que por ella te prendites,
Agora si te arrepentites y tornates tú a mí, y continúa esta cantiga, es longa, es un poco larga, pero a la fin el pueblo está preparado para hacer teshuvah. Y hay unas cosas que cabe pensar cuando estamos mirando una poesía como esta, ¿sí? Para los sefaradíes es muy importante que todos estamos entendiendo eh, lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando que estamos viniendo a estos días tan importantes, estamos entendiendo que estamos viniendo frente a Kadosh Baruj Hu, está viniendo la fin del año y va a haber un din, va a haber un juicio, y esperamos que Kadosh Baruj Hu, que es Rahman, que es misericordioso con nosotros, nos va a mirar con bueno y nos va a perdonar de nuestros pecados. Amá, esto, sí, como está escrito esto, es una maravilla. Quiero decir que el español nuestro es un español que viene de dos partes. Por seguro que viene de la lengua española. Ama, ¿cómo está formulada esta lengua? Está formulada con una cabeza, una mente judía, ¿sí? Quiere decir que sabemos Tanaj, sabemos Talmud, lo entendemos, hablamos esta lengua. Estaba yo sintiendo antes de unos meses unos que estaban queriendo meter palabras al ladino. ¿Y de qué? No puedes, si no piensas, unos que no entienden esto, si no piensan como judíos, no pueden meter palabras a esta lengua, entonces se está tornando en otra lengua. Esta es la lengua judía. Y por esto nosotros lo llamamos judío español. Es una lengua judía porque piensa como una lengua judía. Está basada en las leyes y morales del pueblo judío. Esto es muy importante. Por esto, cuando miras este piyut, esta cantiga, mira las palabras que metió allá. Está diciendo, ¿hasta cuándo vas perdida? Torna en teshuvah cumplida. ¿Sabes lo que es teshuvah? Esta es una palabra en hebreo. Y el concepto es judío. Y el penserio es judío. Esto es muy, muy importante. ¿Sí? Una cosa. Otra cosa que dice... Ram, sí. disculpa, dos cosas. Una persona demanda por qué dice hija mía y no dice hijo mío. Ahora, y una demanda mía, esta cantiga tiene música que es conocida. Y otra cosa que te puedo meter en un poco de problema. Tú no la puedes cantar si le conoces la cantiga. Seguro todos están diciendo qué bueno que demandé esto. No. Mira, te voy a responder. Si no puedes, todos vamos a rabiar contigo, no importa. Mira, te voy a mirar, que mires esta otra palabra que dicho, grandes avonot y zites. Avonot, ¿qué es? Es una palabra en hebreo. Y justamente es una lengua que viene y del Talmud y del Tanaj. Uno que entiende estos libros y que vive estos libros, entiende lo que está hablando este cantiga. Y los que estamos nosotros aquí la estamos entendiendo por esto. Sí. Este es el tono que quieres sentir. Sentí dos tonos. Hay uno muy fácil y hay uno muy difícil que lo sentí antes de unos meses. Hay un tono ancina como este, dice, Isha mía, mi querida, ¿hasta cuándo vas perdida? Torna en teshuvah cumplida, y serás tú mi amor. Torna en teshuvah cumplida, y serás tú mi amor. Y esto torna y torna y torna. Yo me creo que a esto los Hazanim lo alongan un poco, lo acurtan un poco, porque es un cante, es longo, hay mucho, puede ser que son 20 estrofas que se llaman, sí, puede ser. Ahora, demandantes de qué illa y no illo. Y yo me creo que aquí hay una cosa muy importante y me alegré muy mucho de esta demanda mismo.
me creo que en los sefaradíes la mujer es muy importante, más importante de lo que las gentes hoy en día se piensan, ¿sí? Y por esto escriben Isha, porque en la Isha miramos la delicadez, la belleza, miramos la inteligencia. La inteligencia de la mujer no es la inteligencia del hombre, es diferente. Y los nuestros, los hajamim, ya lo entendieron, ¿sí? Y por esto la están mirando de este modo. Ella mía, mi querida, ¿sí? Yo quiero decir que el feminismo sefaradí es más maduro y el feminismo que estamos mirando no es maduro. Este es un feminismo muy maduro y ya lo vamos a topar más adelante en otra piut que está más adelante que topimos. Yo me pensé que decía hija mía por modo de que hablaba de la nación judía. Sí, es la nación judía. La nación judía es la Isha. ¿Y de qué no es el Isha? La Isha. Y esto. Es la Isha. Es la Isha. Tiene esta hermosura. Tiene esta hermosura, ¿sí? Por esto es más importante. La están mirando, estamos mirando esta hermosura y la queremos mirar bueno, cuidarla. Sí, esto, meterme hoy, meter el tino allá, esto. No, muy importante, muy importante. Y por esto estamos pensando en Am Israel como la Isha. Sí, sí. Muy importante. Muy importante. Bien, venimos ahora a Ajot Ketaná, que es el siguiente, que ya esto, lo que vimos hasta ahora es o de Selijot o de esta parte que vemos, ¿sí? Que hacemos todo este mes. Bien, después de esto viene Ajot Ketaná, que es el empiezo de Rosh Hashanah. Empezamos con Ajot Ketaná, que justamente Marcelo lo metió a muy hermosa, la voz de nuestro querido Hazan, Ike Azos, que lo estaba cantando allá. Y este punto del que está hablando Ajot Ketaná es justo el más importante. Empezamos, este poema, este piut lo escribió un jajam que se llamaba Abraham. No sabemos mucho de él, ama el nombre de él aparece en cada una de las estrofas, aparece el Aleph, aparece la Bet, ¿sí? Y bien, de él sabemos solo este piut, y lo que dice Tichle Shana Bekileloteja, que se escape el año y todas las maldiciones con este año, es que estamos mirando a la fin del año que se vaya. Los pecados, lo que hicimos hasta ahora, no queremos hacerlo más. Ahora, cuando que venimos a la fin, que es la número 7 que está allá, cuando venimos allá, entonces decimos, Tahel Shana Birkoteja, ¿sí? Empece la añada y sus bendiciones, es que estamos queriendo empezarnos a pensar no para atrás lo malo, lo que está mal, sino estamos pensando lo malo, las malatías, todo esto que quede atrás. Y la mente, el pensario del judío que mire adelante y que va a mirar cosas buenas, que va a buscar bendiciones, que las bendiciones, muchas de ellas van a venir, no porque solo Akadosh Baruj Hu las va a enviar, van a venir porque yo voy a trocar mi forma de mis actos, ¿sí? mi comportamiento que lo voy a trocar. Entonces ahora va a venir, las bendiciones van a venir por medio de esto. Entonces justo al principio de la noche de Rosh Hashanah cantamos, decimos este piut, el Kal entero, todos juntos lo cantamos. Es una maravilla en las oraciones en los Kales sefaradíes, todos están cantando juntos. Es muy importante y nos viene esta emoción grande a nuestros corazones. Entonces ya venimos ahora al siguiente, sí, que son los Yehirazones, que esto es una maravilla. ¿Sí? La realidad es que los Yehirazones no son originalmente
de nosotros. Esto viene un pensario del Talmud. Había un jajam que lo menciona el Talmud en el Tratado de Horayot. Allá dice que él demandaba de siempre que le trujeran unas cositas como la prasa, como los dátiles, como estas cosas. Las quería de siempre para Rosh Hashanah. Y la Gemara dice allá, Simaná miltahi. Las señales son, cuando hay buenas señales, es señal de que las cosas van a estar buenas. Sí. Unos dicen que esto lo decimos con este pensario en mente. Lo que vamos a hacer en el principio del año, queremos empezar con cosas buenas y caminar con cosas buenas todo el año. Entonces, ¿qué hacemos? Este Jajam Abaye dice, estos frutos y estas cosas crecen muy presto. Entonces, quiero mirar cosas que crecen bueno y presto para pensar que el año entero todo va a caminar de este modo. Y de ahí vino este uso de tomar estas frutas o estas verduras y comerlas antes en la noche de Rosh Hashanah, que lo llamamos que es un seder, y es el seder de los Yeirazones, como los metió aquí. Lo topimos de ¿cómo se llama ella? De Orit Salinas, lo metió de este modo tan hermoso Orit Salinas. Muy hermoso, me plació mucho y lo tomamos. Puede ser que podamos decirle a ella que lo tomemos de ella, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, que lo hagamos la noche de Rosh Hashanah, cuando que venimos del Kal, que tornamos de la Keilah, después de las oraciones, de las tefilot, venimos a casa, nos asentamos, hacemos el Kiddush en primero, y después del Kiddush, entonces tomamos cada una de estas cositas, y entonces decimos la Berajá, y decimos el Yehirazón. Por Yehirazón quiere decir sea voluntad, queremos decir, sea voluntad del Dios Barujú, que esto sega, que esta otra cosita sega, ¿sí? Ahora, por eso decimos Yehirazón, ¿sí? Y en ladino, nosotros decimos Yehirazones, lo hicimos en español, es maravilloso como hablamos nosotros, ¿no? Por eso los llamamos los Yehirazones, porque es en hebreo y lo hicimos en español, ¿sí? Yehirazón, los Yehirazones, ¿sí? Ande mí se decía irazones, todo en junto, no eran dos verbos, era todo en junto, irazones. Y esto hay, hablamos muy prestico, entonces las palabras se contractan, dicen, se contractan, ¿sí? se hacen una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo decimos? Ya lo tenías tú, decías Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. En mi casa era Rosh Hashanah. Maravilla, se contractó. Sí, la gente habla muy prestico. Rosh Hashanah. Sí, entonces muchos dicen, sí, Rosh Hashanah. Bien. Entonces, después ya se escapa esta noche, la noche de los Yeirazones. Hay unos que lo hacen y la primera noche y la segunda noche tornan a hacerlo. Quería decir que esto de la manzanica con la miel es un poquitico nuevo, no es una práctica que es vieja, que podemos decir que es antes de 500 años, es mucho más nueva, que la empezaron, puede ser con las Keilot Ashkenaziot, con ellos empezaron a hacer esto de la manzana con la miel, y la miel, a todos nos place la miel, entonces, y comimos nosotros. Las cosas buenas las comimos y nosotros. Seguro, ¿sabes? Ande mi suegra, ella no hacía el modo ashkenazí, la manzana con la miel cruda, sino que hacía una cosa que llamamos manzanada, que es un buido de la manzana que
no queda dulce, no queda, quiero decir, mermelada, sino queda la manzana, los gallos enteros, está como buido con canela y con Wow, wow. azúcar. Y Y eso, esto es placer de toda la familia, se come con lo salado, con lo dulce, de mañana, de tarde, todos los días de las fiestas de Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah y Kippur se come esto, y y eso. llamamos manzanada. Y no al modo ashkenazí, tenemos como un modo que pensamos es más sefaradí. Sí, maravilla, maravilla. Es de Y Rodos, de una Rodos. cosa que quería decirte es que me parece que siempre, si quieres hacer la segunda noche los irazones o los irazones, debes de guardar una vidrura, una cosa para la segunda noche para poder decir Sheheyanu. Ya. Sí, 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 justo lo hacen, muchos lo hacen esto por modo de esto y hacen Yehirazón la segunda noche, hacen Yehirazones una otra vez. Maravilla, maravilla. Sí. Entonces, hay unos otros que metieron otras cositas, todo esto es bueno por seguro. Este es el ceder, es el orden que ya tenemos empezado de muchos años de hacer de este modo. Sí, 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 muy bueno. Ahora, ya vinimos a la mañana de Rosh Hashanah. La mañana de Rosh Hashanah, por seguro que todos estamos viniendo al CAL con eh, eh, con nuestros corazones un poco, una emoción muy grande que venimos. Y venimos allá porque ya sabemos que va a venir una hora que van a tañer el shofar. Sí. Antes de tañer el shofar, hay un piut, lo más hermoso que se puede topar, que lo llamamos nosotros echar razón. Echar razón es como se dice, como decimos, echar razón. Echar razón prontica de este modo. ¿Qué hay? Que este piut, lo escribió un jajam que se llamaba Bilam ibn Abbas. Este es un jajam que puede ser que vivió antes de 900 años en la España, y él, este jajam, malorosamente, un hijo de él se hizo árabe, se hizo islam, se fue al islam. Lo pedrió a este hijo y unos se creen que por esto él escribe este piut de este modo. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Abraham vino, va por la encomendancia de Akadosh Baruj Hu, está tomando al hijo Yitzhak y lo va a llevar de una ofrenda, ¿sí? un corbán en que como el Dios lo encomendó, y por seguro que esta es una prueba muy, muy grande para Abraham y muy difícil. Abraham le dijo al Dios, no tengo hijos, y el Dios le dijo, ya vas a tener un hijo, lo vas a llamar Isaac, y de allá va a venir toda tu descendencia, y ahora que ya está Isaac allá, viene el Dios y le dice, tómalo y llévalo como una ofrenda, corbán en el Mizbeach. Y esto es muy difícil, ¿cómo se entiende todo esto? Hay mucho ya se escribió de esto. Y este piut es muy, muy importante. Lo meldamos, cuando lo meldamos, que lo cantamos justo antes que vamos a venir. Antes de que vamos a venir a tañer el shofar, es que lo cantamos, ¿sí? Estamos queriendo despertar Rahamim, ¿sí? Las piedades, la misericordia del Dios Baruj Hu para nosotros, que se recuerde de este gran acto que hizo nuestro padre Abraham, lo que hizo Isaac cuando el Dios Baruj Hu le demandó esto. Ya todos sabemos que cuando levantó el cuchillo para cortar la garganta a Isaac, en este momento vino el malach, vino el ángel de los cielos y le dijo, Abraham, más no hagas, no lo mates, no lo cortes, ¿sí? Ya sabe ahora el Dios quién eres tú, ¿sí? Y lógicamente que esto es que nosotros nos estamos empezando quién era Abraham, ¿sí? Cuando que estamos meldando esto, y cuando que meldamos
Este piyut ya lo estamos entendiendo más y más. Ahora, hay una cosa muy especial. En los muestros, y esto no lo vi de solo de Rabbi Reuven, Eliyahu Israel, lo vi en otras partes. Quiero decir que muchos sefaradíes trasladan justo esta parte del piyut, la trasladan al español en la Keilah. Y es lo que estamos topando aquí, que está escrito. ¿Sí? Quiero meldarlo con vosotros un poco para que sintamos lo que está diciendo, que es tan importante. Le dice, sí, dice, decidle, este es Itzhak que está hablando, decidle a mi madre que su gozo se perdió. El hijo tanto deseado, que a los 90 años lo parió, fue destinado para el cuchillo y en el fuego, que así fue la voluntad del santo Dios. Sí. Ahora, estas palabras, yo me estoy pensando, ¿quién piensa estas palabras? Dice, mucho llorará mi madre. Consolar, no la puedo yo. ¿Qué palabras más fuertes está diciendo? Sí. Ahora, sí, está trocando este jajam, está trocando cómo entendemos este maase, este acto tan grande por Abraham y por Isaac. Y él está pensando, ¿en qué va a pensar la madre mía? Dicen muchos que les demandé de esto, que en los cales muestros, todas las madres lloraban o lloran cuando sienten esto. A esto es lo que yo estaba hablando justo antes, cuando que miremos esta cantiga de Ella mía, mi querida. Estamos hablando de la madre judía, estamos hablando de esta conexión tan fuerte entre una madre, un hijo, una hija. Es muy fuerte. No hay como esto. Y esto es lo que está expresando aquí en este piyut, en este cante, el jajam. Es increíble lo que estamos hablando, ¿sí? Y el valor que esto tiene, ¿sí? La madre que tiene un hijo, ¿qué piensa en él? ¿Qué quiere de él? Lo estoy demandando y aquí todas las madres que están aquí ya lo saben. Quieren el mejor hijo. Quieren que camine bueno, que tenga atzlajá, que tenga reushita buena, que sea un buen hijo, que sea un buen padre, que sea un buen esposo, de la hija, ¿qué quiere? Sí, no hay como la madre. Y esto lo metió, el jajam aquí lo mete. Sí, es importante que lo vamos a mirar. Y por seguro, nuestros hazanim en su tiempo, cuando decidieron, hay un pismón entero. Justo esta parte, trocan la voz, el tono lo trocan, lo cantan muy hermoso y todas las madres lloran. Esto es muy diferente. Esto es una cosa muy hermosa. Y a la fin, shofar. Ahora podemos sentir el shofar. Sí, muy, muy importante, muy importante. Ahora ya venimos, esto es Rosh Hashanah, y Rosh Hashanah va a abrir en los días que llamamos los días de Teshuvah, ¿sí? Hacer el Yemé Teshuvah. Esta parte es la continuación de este pismo, de este piyut que estábamos hablando. Les voy a dar una otra, ¿sí? De ver el cuchillo mi cuerpo va temblando. Te rogo, Padre mío, que esté bien aguzado, y cuando mi cuerpo será en el fuego quemado. Estas palabras son, ¿cómo se pueden meldar? Toma un poco de ceniza de tu bien amado. ¿Sí? Después va a estar ceniza lo que va a quedar. Y dile a mi madre, esto restó de tu hijo regalado. Regalado, nosotros entendemos que esto quiere decir que es un hijo único, ¿sí? Y bien. Y todos los ángeles lloran y esto es muy, muy emocionante.
y está abriendo los corazones de todos los que estamos allá en la Keilah, justo en el momento en que vamos a tañer el shofar. Escapamos esto y entonces viene lo que llamamos el toquea, ¿sí? Va a tomar el shofar y va a tañer con todo el corazón. Sí, seguro, seguro. Bien, venimos ahora a otros dos pedacicos de Piyutim. Este que se llama Shem Shamati Benirgasti, que mismo las palabras, yo estuve buscando quién es el autor de esto y no sé. Ama tiene unas palabras maravillosas que escribió. Esto lo cantamos antes de las tefilot en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Y lo que dice aquí, dice, sí, la A es por Adonai, ¿sí? Es solo que no lo quiso meter por entero. Shamati Benirgasti dice, el día que tú me examinas me hace estremecer, el día que tú me juzgas me hace espavorecer. ¿Y cómo no? Sí, el juzgo del Dios, cuando la persona va a pensar en la realidad, este punto no es un punto de uno que está hablando hablas vacías. ¿Sí? Esto no es. Está hablando la persona que quiere de verdad mirar la realidad. En ese momento cerramos los ojos y pensamos en lo que hemos hecho y lo que queremos trocar. Si esto no lo quiero hacer, entonces esto en el tino mío estoy Kadea Kadosh Baruj Hu, estoy frente del Dios. No hay engaño, no hay mentir, no hay decir cosas que no son. Es lo que está en el corazón. Y esto es justo lo que nos están besando estas palabras. ¿Qué nos espanta? ¿Qué, sí, pensando en tu rabia me hará desparecer porque es terrible el día de tu juzgo? Sí, y sí, tiene muchas partes, esto es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y cale que metamos el tino cuando estamos meditando estas palabras. Cuando que venimos a estos días, son días muy importantes por esto. Estamos viniendo todos en juntos y estamos todos pensando en estos mismos pensarios. Queremos una mejor vida, un mejor mundo, una familia en paz y con alegría. ¿Y cuál tengo que hacer yo para tocar las cosas que se hagan más buenas? Sí. Y entonces ahora venimos a la fin del Yom Kippur, que ya todos conocemos, este famoso piyut que se llama El Nora Alilá, sí, que es, bien, lo que está dicho allá es muy hermoso, es el momento, la Neilá es lo que nosotros llamamos Noel. Noel quiere decir que se están cerrando, es el momento de azerar, se están cerrando las puertas, que la hora de la Teshuvah se va a cerrar, ¿sí? Eso es un momento muy emocionante. Queremos entonces, todos nosotros queremos meter la tefilá que va a venir, que nos va a ser aceptado nuestra Teshuvah y nuestra tefilá. Entonces, ahora todos juntos cantamos esta maravilloso piyut, que es el Nora Alilá, ¿sí? Y muchos de nosotros lo cantamos en español, oh Dios grande, oh poderoso, ensalzado y temeroso, acórdanos tu perdón en la hora de la Neilá, ¿sí? A los que sus culpas otorgan, dales a ellos lo que rogan y perdona sus pecados en la hora de la Neilá. Y con esto ya estamos viniendo al fin de Yom Kippur, Be'ezrat Hashem, inshallah, que vamos a tener unos días, Yamim Noraim, maravillosos, y que vamos a meter en nuestros tinos de trocar muchas de las cosas que queremos trocar para bien nuestro, para bien de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras comunidades, ¿sí? Para bien de nuestras ciudades, nuestros pueblos donde vivimos, ¿sí? Y esto Hashem, va a traer mucha verajá, mucha bendición, reushita buena,
sí, para todos nosotros, Bezrat Hashem, con la bendición del Dios Baruj Hu. Y entonces decimos añada buena para todos nosotros. Bezrat Hashem. Merci mucho, querido Rav Nisim. Estamos salidos. Hay mensajes tan hermosos, tan hermosos. Ahora vamos a mandar algunos. Ama, también tenemos algunas gentes que conocen tu hermosa voz y nos demandan aquí, sí, que un físico del Noral y la puedes cantar en judío español. Si puedes, no te queremos meter en aprieto, ama, si puedes, bueno, antes de esto quiero decir que en el CAL, esta es una parte tan emocionante que a mí me se sale el corazón del pecho, porque la Keilah entera está cantando esto y hay como si estuviéramos en una caverna, este eco de tantas voces cantando en juntas, que me parece que es verdad, que estamos mirando cómo se están cerrando las puertas. Sí, sí, hay esta emoción, ¿sí? Mira, yo por esto estaba diciendo que cómo está fraguada la estructura de la tefilá de los sefaradís, no la puedes comparar, y está bien hecha, con mucha jochma, para que todos nosotros entremos por este caminico, ¿sí? Y a la fin nos sentimos como, ya vinimos a la fin de Yom Kippur, estamos todos limpios, somos nuevos, maravilla, maravilla. Yo siempre digo que, no sé si es porque yo soy judía y entonces en mi casa también se respiraba aire de fiesta y era importante Rosh Hashanah y Kippur. Me parece que cuando salgo a la calle en estos días también siento que el aire es diferente. No sé de qué me acontece esto. Me parece que todo es diferente en estos días, el mundo es diferente en estos días. No solamente yo que miro por la fiesta, sino que alguna cosa en el aire trocó. No sé si esto es un poco esotérico para algunos. Esto vos cuento que me pasa a mí. Sí, maravilla, Bueno, maravilla. Te demandaré una vez por no olvidar. ¿Quieres cantar un poquito del Nora Lila en judeo español? ¿Quieres que te meta la letra en el ecrán? Bueno. Entonces, hay unos tonos diferentes que como lo cantan. Dice, Eleonora Lila, Amsila Numehila, Beshaata Neila, el Dios grande y poderoso, ensalzado y temeroso, acordanos tu perdón en hora de Neila, Eleonora Lila, Amsila Numehila, Beshaata Neila. El pueblo de esta sinagoga, sus ojos a ti de colga, se estremece con dolor en hora de Neila, Eleonora Alila, Amsila Numehila, Beshaata Neila. Y así continúa. Bravo, bravo. Sí, es verdad que tenemos una otra melodía que también algunos cantan. Sí. Muy hermoso, muy hermoso. Merci mucho. Ya estamos sintiendo que vamos a tener la fiesta cercanamente. Ya estamos. Vamos a mandar un poquitico de saludos y mensajes para los que entraron más tarde. Abrimos este día de encuentro de Al-Hal sintiendo a Jod Ketana, el primer párrafo en hebreo y en ladino por el Hazan Isaac Azuz, de su disco, de su CD de Liturgy of Ezra Bezarot, que es su Keilah. Si alguno entró más tarde y lo quiere sentir una vez, puede mirar el video muestro en YouTube y va a topar este hermoso cante por el querido Ike. Seguro. Bueno, tenemos aquí buenos días de Miriam de Estados Unidos, y ella nos dice buena semana a todos, un grande honor sentir a Rab el Nekabé, empezamos más de Rosh Hashanah, o de Rosh Hashanah, como digo yo.
Gracias Liliana y Marcelo por estos maravillosos encuentros y a ti Miriam Sherman que vienes cada día dejando todo lo que tienes de hacer. ¿Qué más tenemos? Está nuestra querida Gloria Asher que dice, qué hermosa sorpresa, qué más da sentir y ver al querido Rav Nissim y empezamos de él. Buen año para el año 5784. Espero que vos va a cantar también. Ya te dimos el placer, Miriam. Perdón, Gloria, digo. Silvia Aljadev nos dice, shalom a todos, muchas gracias por este maravilloso encuentro, Shana Tova y Marjatima Tova a todos. ¿Qué más tenemos aquí? Clara te manda saludos desde Guatemala. No tenemos su alcunia, así que no podemos saber cuál Clara. Además, seguro conoces una Clara de Guatemala que te manda saludos. No estoy seguro, no sé. A ver si. René Martín dice, saludos y mueda alegre a todos. René de París, del país de Gales, perdón, no de París, sí, perdón. Ya lo tenía escrito ahí. Gloria, que nos da las gracias por el encuentro. Ida Ben Romano, que dice, puede ser como la novia de Shabbat, cuando estamos hablando de la mujer en los primeros momentos con el cante de la Ijika, o puede ser que habla del alma. Bueno, ya sabemos, los judíos tenemos muchas interpretaciones porque nada es seguro en nuestras letras, así que puede ser lo que uno quiera interpretar que le lleve a las alturas al Dios. Adrián Toro Quintero, desde Colombia, nos dice shalom para todas y todos, más al bueno que tengas. Carla Citón Bermos manda saludes. Stella Garber dice, maravilla Rav Nissim, Shana Tova Umetuka para todos los participantes de los encuentros y de la Dino Comunidad. Mueda alegre, Tishkule Shanim Ravot, para todos años con salud cumplida y todo lo malo a la fondina de la mar, inshallah. Amén. Ve amén. Amén. Rachelica, muestra Rachel Amado Bornik, dice un saludo grande al Rav Nissim y a todos y merci por este interesante y maravilloso programa. Quiero decir que con nosotros está Helen Safran, hija del descansado Isaac Sevi, de bendita memoria, que cantaba estos piyutim una maravilla. Él era de Salónica. Venida con bueno. Entonces, a Elaine y seguro mandamos un grande abrazo. Gloria Asher nos dice, vos auguro a cada uno y una buena última semana del año y añada buena y en emisión, como los verbos y las cantigas que sentimos hoy. Gracias y gracias al Dios. Betty nos dice, muchas gracias Rav Nissim, añada buena y dulce y mi llorada por todos. Rachel dice, qué interesante saber de la razón de los yeirazones. Yo en Izmir nunca sentí de las manzanas con miel, solo metíamos dulce de manzana y también azúcar en la mesa y no sal, ¿verdad? Seguro. Muy bien, muy bien. Y sí, Gloria nos dice, sí, y razones, como yo dije, todo una sola palabra, ande mí también, y Roshaná, qué hermoso sentí estas palabras de otras personas. Y para mí, Gloria, porque no sé si todos dicen de este modo como yo tenía sentido, y Rachel nos dice, manzanada también lo hacemos. Mira. Bravo. Ya estamos aunando tradiciones, ¿verdad? Para estas fiestas. Sí. Bully Hassan nos dice, querido Rav, contas muy claro y nos estamos empezando bueno. Muchas gracias. Daisy dice, qué placer de ver a Nissim, que ya nos dio descariño. Merci mucho por un encuentro muy interesante y le deseo un nuevo año saludoso y lleno de alegría con vuestros queridos. Ida Ben Romano dice, muchas gracias Rav Nissim por los maravillosos piyutines.
entiendo, las oraciones se van a hacerse más valutosas. Añada buena a todos, que sea como miel. Y David Romano está en Estambul. Sara Aroeste manda muchas gracias, Rav Nisim. Añada buena a todos. Y ahora que tenemos, muchos mensajes. Levana dice, muchas gracias a Mozos por todo, Shana Tova y Sanezak Marhatima Tova, y Levana Galanti es de Jolón, de Israel. Rubén dice algo interesante que no tuvimos aquí. Este año, dice Rubén, solamente un día se va a poder sentir el shofar por no poder tocarlo en Shabbat. Sí, sí, sí. Este año muy particular porque justo empieza la fiesta cuando empieza el Shabbat. Claro. En Shabbat, sí, 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 sí. Es justo. Wow, sí. No hay shofar, Shabbat no hay shofar. No hay Entonces shofar. vamos a tener shofar día de Al-Had, sí. Bien. Dice Daisy, gracias a Liliana y Marcelo por los encuentros, también a todos los balabayes y musafires del año que tenemos. Merci mucho, Daisy, un cariño. A ver, aquí tenemos saludes, muchos, no podemos meldar todos, porque son muchos y nos enfaciamos de sentir tanto. A le vamos a dar todos los saludos al Rav Nisim y le agradecemos muy mucho que vino hoy a hablarnos sobre las fiestas. Y puede ser alguno que no hacía, sabes, en algunas casas se pidió los Yehirazones. Muchos no saben, todas nuestras fiestas, me voy a hacer un poco la jajama, discúlpame. Sí, sí. Todas nuestras fiestas tienen comidas que tienen que ver con la fiesta. Ya conocemos todos algunas comidas tradicionales y no son porque sí, cada una tiene su razón para ser importante en la fiesta. Ya sabemos que comemos en Pesach muchas cosas y esto muchos lo conocen, además no puede ser muchos no saben, aunque lo meten en la mesa como una comida tradicional de la familia. Hay verduras que metemos en la mesa de Rosh Hashanah y no sabemos que son parte de los girasones, ¿no? Sí. Y muchos no hacen este hermoso seder que llamamos de decir las bendiciones. Puede ser no por todas las verduras, además por algunas es bueno que este año, si ya conoces esta ceremonia, lo empecé a hacer en las casas, ¿verdad? Sí, que San Besen. Tú tienes muy hermoso que hiciste, los girasones, que lo metiste allá. Entonces sí, yo hice, para los que quieren lo pueden demandar, yo hice los girasones enteros en judío español con su palabra en hebreo o en arameo, que muy es hermoso, lo que la verdura o la fruta o la comida tiene que ver con los deseos, lo que suetamos para el año que va a venir, lo que queremos que no acontezca y lo que queremos que sí. Es una tabela con las bendiciones también, así que si querés me lo demandas a sefarad@sefarad.com y ya lo vamos a mandar. Muy bueno, muy bueno. Pues vamos a partir. Merci mucho, somos todos muy honorados de tenerte aquí con nosotros. Sí, mucho. Merci mucho, Liliana y Marcelo. Para mí esto fue maravilla, sí. Un honor muy, muy grande de estar con vosotros y mirar estas cosas que son tan, tan importantes y tan hermosas de una cultura que te voy a decir para que escapemos. Yo estoy mirando que los cantes nuestros y las tradiciones nuestras, que antes de 30 años, puede ser 40 años, estaban diciendo, o me recuerdo yo cuando que era chico, que éramos mancebos, se hablaba, estas cosas se están perdiendo. Ahora estoy topando que en Israel es increíble. Tú te puedes meter allá a YouTube y esto, y hay que las cámaras que están mirando al cótel, al muro de Jerusalén, y cada noche
hay selijot muestros, ¿sí? Y con las voces muestras y con cosas que están queriendo empezar de mancebos es increíble, es maravilla. Lo que si pensamos que más no lo íbamos a sentir, que no iba a estar, ahora está tornando muy fuerte, muy fuerte. Aquí en Miami hay selijotes en todas las partes. Quiero decirte que los selijotes de los turquinos que hicimos esta mañana, maravilla, maravilla, más de 100 personas estaban allá y las gentes me dicen, este es el selijot el más hermoso de todo Miami. Bravo, bravo. Bueno, que tornen todas nuestras tradiciones a todos los cantones del mundo. Esto Amén. suetamos, inshallah, acontezca presto. Antes Amén. de escapar, quiero mandar un abrazo muy fuerte. No sé si sabes que esta semana hubo un terremoto grande en el Marruecos y mandamos a nuestros hermanos y a todos los marrocanos un abrazo grande, con mucho cariño, que todos estén buenos y Amén. con buena Amén. salud. Amén. Sí. Amén. Amén. Bueno. Entonces, nos vamos a espartir hasta el próximo año y queremos contarles que, claro, vamos a tener 2 Al-Had, seguro que no tenemos encuentro, porque estos días va a ser justo nuestro Rosh Hashanah y Kippur, y nos vamos a tornar a ver. Entonces, el 1 de octubre, este día me va a tocar a mí ser Balabaya y tengo convidada a Esther Rutzediel, que labora en el Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, y de este centro vamos a hablar con ella. Como ya vos dije, fílmicos de los programas de encuentros de Al-Had y también de otras conferencias y sujetos sefardíes tenemos en nuestro canal de youtube.com/esefarad y también los podéis topar en esefarad.com/tv. Los que quieren darnos una ayuda para continuar más y más con los programas, lo podéis hacer en esefarad.com/encuentros. Tenemos un haber bueno. Este lunes vamos a lanzar desde el Centro Cultural, vamos a quitar al mundo esta cantata de Yamim Noraim por el querido amigo Soli Levi, bendita sea su memoria, para que todos podáis sentir esta voz maravillosa que él tenía y su modo de cantar para los cantes justos de Yamim Noraim. Los convidamos a entrar en nuestro canal de YouTube o visitar nuestra página web esefarad.com. Vas a topar cómo llegar a sentir esta cantata de Yamim Noraim. Bueno, a todos vos digo, semana buena, con bueno que estéis todos, que añada buena y dulce que tengáis. Bueno, y nos veremos ya una otra semana después de que sea pasado las fiestas y ya estemos en el nuevo año. A todos vos digo con mucho cariño, me place mucho estar aquí con vosotros y que vosotros estéis aquí en nuestros encuentros de Al-Had. Añada buena y semana buena a todos. Gracias, añada buena. Añada buena. Añada buena. Añada buena para todos. Besos, abrazos. Añada buena. Shalom. Salud y recio todo. Salud y añada buena. Amén. Sanos y recios que estén. Amén. Escritos en el libro de la vida que Gracias. Amén. Todos. Mismo de mí. Y por ti yo viviré. Merci mucho. Adiós, Arce.